¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí empieza el primero de una serie de 3 videos que voy a hacer para enseñarles o mostrarles cómo crear una aplicación en Python que se conecta al Arduino a través del puerto serial y una vez que recibe ciertos parámetros envía un correo electrónico a una dirección específica. En este caso estoy tomando los parámetros de un sensor de temperatura que al sobrepasar cierta temperatura pues lo que hace es enviar un correo electrónico porque te manda una alerta, ¿no? De que la temperatura ya se excedió. Bueno, ¿qué es lo que vamos a usar para esta aplicación? Pues vamos a usar Arduino. Brevemente, para quien no sepa, les voy a explicar de qué se trata Arduino. Arduino es hardware y software libre. Arduino es una placa montada con un microcontrolador, en este caso un microcontrolador Atmel, que te permite trabajar porque tiene diversas entradas y salidas. Tiene varios pins de entradas y de salidas que te pueden servir para tomar y enviar señales digitales y también analógicas, ¿no? Arduino regresa un poco esa cultura hacker de los años 70 y los 80, donde la gente se interesaba por cómo funcionaban las cosas. Después de un cierto tiempo todo esto se volvió un poco extraño y confuso porque los aparatos parecían cada vez más extraños. Arduino rompe todos esos mitos y te enseña la electrónica y te puedes mezclar un poco en la mecánica. Voy a subir también unos vídeos de cómo hacer un robot en Arduino. Entonces Arduino es muy poderoso, es un cacharrito muy poderoso. Y bueno, ¿qué más vamos a usar para esta parte? Pues vamos a usar Python. Python, para quien no sepa, pues es uno de los lenguajes de programación más populares y robustos que existen. Python se volvió popular, digamos, a mediados de los años 90. Lo empezaron a usar mucho en las universidades para enseñar a programar, porque su sintaxis es muy intuitiva. Depende mucho de las indentaciones y ya no los puntos y comas, ¿no? Arduino, a diferencia de esto, está programado en C. Por eso es que lo tenemos que comunicar a través de un puerto serial. El puerto serial es lo que regularmente es la comunicación más usada entre la placa Arduino y la computadora. La placa Arduino viene con un puerto USB que a su vez le da energía y le da la comunicación, ¿no? Voy a mostrarles brevemente de qué va esta aplicación para que vean qué es lo que hace y puedan entender cuál va a ser el resultado final cuando terminemos esta serie de videos. Voy a abrir aquí esta cámara y voy a mostrarles. Este es el montaje que tengo. Esto es una placa Arduino 1. Ustedes pueden usar la que quieran. La Arduino 1 es la más conocida, aparte de que su precio es sumamente económico. Pueden encontrar un Arduino 1 por 300 pesos. Y como es hardware libre, pues hay clones de Arduino totalmente funcionales y que son muy buenos. Este es un sensor de temperatura y este es un LED nada más. Este LED lo voy a poner como una alarma extra. Y el sensor de temperatura, cuando yo lo presiono y sube la temperatura, va a hacer que la interfaz en Python me mande un correo electrónico. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo es la interfaz en Python. Aquí voy a limpiar la pantalla y voy a correr el script. Es un script en Python y si ustedes se dan cuenta, empieza a mostrar temperaturas, ¿no? Muestra un valor, un voltaje, una temperatura, y esta temperatura cuando exceda los 20.5 grados centígrados o grados Celsius, como quieran llamar, me voy a enviar un correo a una dirección especificada. Y este correo lo que va a decir es: está caliente alguien, tu sensor está detectando alta temperatura en casa. Bueno, de eso es de lo que va a ir esta aplicación, ¿vale? Nada más como breve reseña, les digo que Arduino pues fue creado en Italia por Massimo Vanzi y David Quartielles, que digo, son 5 los del Arduino Team, pero el front son los más populares. Y fue creado con la finalidad de que los estudiantes pudieran comprar una placa que fuera mucho más accesible en precios, ¿no? Y pudieran experimentar con ella. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a abrir el IDE de Arduino. El IDE de Arduino desciende pues de este de aquí. Este se llama Processing. Este IDE y el de Arduino, si ustedes se dan cuenta, son prácticamente iguales. La diferencia principal radica en que Arduino está programado en C++ y lo programas en C. Y este IDE de acá está hecho en Java y también lo programas en Java. Pero estas dos tecnologías se pueden juntar
para crear también cosas muy interesantes. Voy a también subir videos de cómo comunicar Arduino con Processing para que vean algunas de las cosas divertidísimas que se pueden hacer. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Lo que tenemos que hacer es primero abrir el IDE, y aquí en el IDE pues ustedes van a encontrar dos funciones, digamos, que siempre aparecen en todos los sketches de Arduino, en todos los proyectos que tengan, el void setup y el void loop. Estos dos métodos, el void setup lo que hace es preparar el Arduino cuando tú lo arrancas, cuando enciende el Arduino, así es como tiene que encender. Y el void loop es todas las operaciones que va a repetir cíclicamente mientras esté encendido y precargado. Nos tiene una parte para verificar el código, ustedes le dan y verifica el código, y tiene una parte para subir el código a la placa. Esto es lo más cómodo, no tienes que programar el PIC. El microcontrolador ya viene en la placa y lo programas desde aquí le subes el código, ¿no? Y ya viene precargado el Atmel con un bootloader que te permite cargar todas las instrucciones sin tener que saber nada de código máquina ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es vamos a crear unas variables. Lo que voy a hacer aquí es crear una variable que se llame int, vamos a ponerle sensor, y que se va a estar en el A0, un punto y coma. Esta parte de aquí lo que nos está diciendo es que vamos a recibir señales analógicas a través del puerto A0. El Arduino nos permite recibir señales analógicas para luego transformarlas en señales digitales y poder hacer con ellos las cosas que hicimos, ¿no? Como mandar un correo electrónico. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a poner un int de permitido que va a ser igual a 20.5. Esta variable es el máximo de temperatura que le vamos a permitir al sensor, y una vez que sobrepase esa temperatura, le vamos a decir al sensor que entonces mande un correo electrónico, ¿no? Le vamos a decir a la aplicación que mande un correo electrónico una vez que reciba una temperatura que exceda eso. Bueno, y por último, vamos a crear un LED que va a estar en el puerto 13. Este es el LED que yo les mostraba en el que yo les mostré. Este LED es como una segunda alarma que nos va a permitir ver, se va a encender cada que se sobrepase la temperatura. Bueno, ahora ya que tenemos creadas estas tres cosas, pues lo primero que tenemos que hacer es inicializar la placa como queremos que arranque. Arduino, como es un IDE, ya viene con un montón de funciones precargadas. Lo que vamos a hacer es serial.begin. Esto inicializa el puerto serial para que tenga comunicación. Y lo vamos a poner a 9600 baudios, que es, digamos, el estándar de la comunicación serial. Casi todos se comunican a esa velocidad. Bueno, hay otras velocidades, pero esta es la más común. Ahora vamos a poner un pin mode. El pin mode nos indica que ciertas partes de la salida de Arduino en qué estado van a estar. Pueden estar input, output. Entonces vamos a decir que el LED, es decir, el pin 13 del Arduino, esté en estado que sea un output, es decir, que des corriente de salida. Y vamos a hacer un digital write para que este LED, cuando inicie la placa, se encuentre apagado. ¿Sale? Si quisiéramos que estuviera prendido, diría low y diría high en lugar de low. ¿Ok? Bueno, esta es la parte donde ya estamos creando lo que va a inicializar el Arduino. ¿Ok? Ahora vamos a la parte del loop. En la parte del loop, lo que vamos a hacer es crear una variable. Crear una variable también de tipo entero que se llame valor y que sea igual analog read, que sea igual a la lectura analógica del sensor, en este caso del puerto 0. Aquí me equivoqué, esta hay que declararla tipo flotante por el tipo de datos que vamos a manejar. ¿Ok? Bueno, ya que está creada esta parte, ahora lo que le tenemos a decir al Arduino es
¿qué vas a hacer con eso que estás recibiendo? Bueno, aprovechándonos de la librería Serial, del puerto Serial, lo que le vamos a pedir al Arduino es que imprima en el puerto Serial. Vamos a pedirle que imprima en el puerto Serial. Primero que imprima valor y después que imprima en el puerto Serial ese valor. Este valor se refiere al valor que nos va a mandar el sensor. Como se trata de señales analógicas y las vamos a convertir a señales digitales, recuerden que las señales analógicas tienen distintos rangos. Las señales digitales solo son ceros y unos, pero las señales analógicas tienen distintos rangos. Entonces, para este tipo de señales, Arduino maneja del 0 al 1023 como rango para esas señales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pues recibir primero ese valor para a partir de ese valor empezar a trabajar y poder convertir las otras cosas. Bueno, una vez que tenemos ese valor, vamos a crear una variable de tipo flotante. Está la variable de tipo flotante que se va a llamar, le vamos a poner volts, que se va a llamar volts y va a ser igual al valor, va a ser igual al valor entre 1024.0 por 5.0. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a recibir de parte del sensor una cantidad específica, lo que les decía, del 0 al 1024. Esos valores los vamos a convertir a volts y una vez que tengamos estos volts los vamos a pasar a la temperatura. Entonces, una vez que están los volts, lo que vamos a hacer es pedirle al puerto serial que imprima. Vamos a ponerle volts. Aquí también déjenme ponerle un espacio para que se pueda ver bien. Vamos a esta parte. Y después le vamos a pedir que nos imprima los volts. Ok, ya está. Bueno, de aquí, ¿cómo convertimos ese voltaje que recibimos en temperatura? Bueno, primero voy a poner una pequeña parte que diga Celsius, grados centígrados, o Celsius, como ustedes quieran llamarle. Y ¿cómo los vamos a convertir? Bueno, vamos a crear otra variable de tipo flotante y que se va a llamar temperatura. ¿Cómo sacamos la temperatura y cómo decimos cuál es el voltaje que le corresponde a cada temperatura? Bueno, todos los componentes electrónicos tienen una cosa que se llama datasheet. Y la datasheet de ese componente electrónico nos dice un poco acerca de su comportamiento. La datasheet de este sensor que yo estoy utilizando dice que cada 10 milivoltios son equivalentes a 1 grado Celsius. Entonces tenemos que, pensando en eso, hacer un poco de matemáticas y ponemos que temperatura es igual al volts menos 0.05, menos 0.5, perdón, menos 0.5 por 100. Y de esta forma nosotros vamos a obtener la temperatura. Entonces le vamos a decir al puerto serial .println que nos imprima la temperatura. Bueno, esto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues ya ha tomado la temperatura y nos está mandando a imprimir la temperatura en el puerto serial. Aquí, si se dan cuenta, tengo unas instrucciones que dicen print y otra que dice println. La diferencia entre print y println es que println hace un salto de línea y los otros no. Bueno, hasta aquí ya llevamos una parte de lo del Arduino, ¿no? Y esto todavía, esto ya empieza a hacer cosas. Vamos a verificar el código, que no tengamos errores. Ahí nos dice perfectamente que no tenemos errores. Y ahora lo vamos a cargar a la placa. De esta forma lo cargamos. No voy a guardar el archivo. Ustedes sí lo tienen que guardar. Y si no quieren, pues no lo guarden. Ya que está eso, entonces la placa ya está terminando. Ya está empezando a trabajar. Voy a abrir el puerto serial. Y si ustedes se dan cuenta, ya esta placa me empieza a mandar
información. Me manda el valor, voy a quitar el autoscroll, me manda el valor que son 142. Esos 142 hace la operación que le dijimos en la parte del flotante y lo convierte en 5.14 voltios y después esos 5.14 voltios equivalen a los grados Celsius. Nada más que aquí yo ya tengo un error porque se me hace que, déjenme ver, vamos a quitar esto y vamos a cargarlo de nuevo a la placa, le decimos que no y vamos a volver a abrir el monitor en serie. Me está mandando muchos Celsius, probablemente es porque, aquí está el error. En esta parte de aquí, en lugar de sumar, es multiplicar. Recuerden. Entonces, volvemos a cargar el script. Y una vez cargado, vamos a darle a monitor serie. Y ahí lo tienen. Ahora sí ya nos está dando los grados correctos. Era un pequeño error en el cálculo. De aquí, era un por en lugar de un más. Bueno, ya que tenemos esto, ya en el Arduino nos empiezan a dar señales a través del puerto serial. Esto no parece así como si fuera muy importante todavía, pero ya está comunicándose con la PC y ya nos manda señales. Bueno, vamos a agregar una parte más al código del Arduino para en este video terminar lo que es la programación del código del Arduino. Y lo que vamos a hacer es, aquí abajo, vamos a poner unas condiciones para imprimir ciertas cosas o mandar algo, ¿no? Vamos a usar una estructura de control que se llama if y vamos a poner que if si temperatura es mayor a lo permitido, entonces haga ciertas funciones. Una estructura if nos dice que si se cumple cierta condición, entonces realices otra cosa. En este caso, si se cumple esa condición, le vamos a pedir al Arduino que a través del puerto serial envíe una nota que diga peligro, ¿no? Peligro, algo está caliente. Vamos a ponerle esta parte. Y también vamos a cambiar digital, right, el estado del pin para que se encienda. En este caso, nuestro LED. Le vamos a poner LED, high. Y el LED va a estar high, va a estar encendido cuando el Arduino alcance la temperatura que le hemos dicho. Vamos a poner otra cosa que se llame else. Y con else le vamos a decir que si vuelve a regresar a su temperatura normal, es decir, si no sobrepasa esa temperatura, vamos a decir que LED, low. Y lo vuelve a apagar. Entonces ahora vamos a cargar este código. Hay un error de compilación. Aquí, si se dan cuenta, me lo marcó porque no se llama TP, es temperatura. Vamos a volver a cargarlo. Ya está corregido. Y ahora vamos a abrir otra vez el monitor serie. El Arduino nos sigue mandando estos mensajes. Y vamos a abrir nuestra webcam para que ustedes se den cuenta lo que va a pasar. Cuando yo tome el sensor y empiece a hacer que la temperatura se incremente al tomarlo con mi mano, el LED se debe de encender. Todavía no llega a los 20.5. Está tardando bastante. Ponemos la imagen aquí, el monitor acá. Hay algo mal en el código. Vamos a ver en qué me equivoqué. Load permitido. Temperatura. LED.high. Ok. El error aquí está en esta parte de aquí. Yo lo declaré en la 11 y en mi montaje
está en el LED 11, no en esa. Así que vamos a volver a ponerlo. Ok, y ahora sí, vamos a volver a poner el puerto en serie. Ahí está mandando las temperaturas. Si se dan cuenta, ya se excedió la temperatura. Y vamos a abrir el video. Y aquí ustedes, si se dan cuenta, ya está encendido el LED, ¿no? Igual cuando esta temperatura baje, si la bajamos un poco la temperatura, ya se empieza a apagar. Y el LED está apagado. Entonces, esta es la única parte que tenemos que hacer con el IDE del Arduino. Y en el siguiente video les voy a enseñar cómo hacer la parte de programación de la interfaz en Python y en uno más, pues cómo se envía el correo electrónico. Y eso sería todo por este video.